momento de crear un personaje es importante considerar un montón de cosas, porque eso nos va a dar como una idea mucho más clara de cómo tiene que verse nuestro personaje. Una cosa que tenemos que considerar en un principio es, por ejemplo, la historia o el concepto. O sea, la historia, por ejemplo, en una serie, en una película, en un cortometraje, en cualquier cosa, pero también un concepto. Puede ser un concepto, o sea, concepto, por ejemplo, en el caso de los poemas, en el caso de los poemas nosotros teníamos que tener en cuenta el concepto del poema para poder desarrollar nuestro personaje, porque ya toda la historia está ahí, o sea, ya está todo escrito. Obviamente, al momento de hacer una historia, lo importante es considerar el concepto de la historia también. Eso es sumamente importante al momento de crear un personaje, porque todo eso le va a dar como detalles, tenemos que conocer el background del personaje, cómo se va, qué papel va a tener en la historia, etcétera, etcétera, para poder darle una forma. Otra cosa que tenemos que considerar es el lugar de donde es nuestro personaje, o sea, en qué tiempo se va a estar desarrollando, en qué momento de, no sé, en qué mundo, en qué espacio, un mundo ficticio, etcétera, etcétera, porque todo eso también le va a dar como muchísima intención al personaje. O sea, no podemos no considerarlo al momento de crearlo. Otra cosa sumamente importante es la personalidad. Es genial poder tener una personalidad definida al momento de crear un personaje. Por ejemplo, en el caso de los personajes de Lily, o sea, una cosa que a mí me ayudó mucho fue literalmente saber la personalidad de cada uno de esos niños. Porque ya yo sabía qué poses colocarle, cómo iban a ser físicamente, o sea, si iban a ser más calmaditos, más extrovertidos, o iban a ser más mandones, como en el caso de Naya, etcétera, etcétera. Entonces, es como sumamente importante considerar también la personalidad del personaje como tal también. Ya estoy viendo aquí si estoy grabando. Y otra cosa que hay que considerar al momento de crear un personaje es cómo, por ejemplo, si es un personaje que ya existe, cómo otros artistas lo ilustran, cómo otros artistas adaptaron a ese personaje en sus obras. ¿Por qué esto es importante? Porque nos va a dar como una idea más, o sea, vamos a poder tomar esas referencias y poderlo adaptar también al personaje que queremos. Y todo esto yo se lo explico porque es algo interesante, ya que, o sea, si tú te basas en cada una de estas cosas, o sea, el proceso para crear un personaje realmente es bastante libre, no tiene como un paso a paso. O sea, tú simplemente, si piensas en una historia, puedes empezar a crear un montón de personajes gracias al concepto de una historia. Si piensas en un lugar, puedes empezar a crear un montón de personajes basados a un lugar. Si piensas como en una personalidad que te gusta, ya quieres crear un personaje así. O por ejemplo, si tú ves, no sé, te gusta el cuento, no sé, de Caperucita Roja, ya tú quieres crear un personaje basado en Caperucita Roja. Entonces, es como que tú puedes crear un personaje basado en todo esto. O sea, obviamente esto todo hay que tenerlo como en consideración porque eso nos ayuda a delimitar mucho más cómo se va a ver nuestro personaje, qué figura va a tener, etcétera, etcétera. En mi caso, por ejemplo, en historia, ya conocemos cuál es la historia de Blancanieves, el cuento original. No tanto el de Disney se asemeja mucho, pero yo quiero basarme más en la historia original de Blancanieves. ¿En qué lugar me están dando, o sea, en qué lugar vive mi personaje? Ya sé que Blancanieves, en mi caso, vive en los años 30. Ya eso me da una delimitación total de cómo va a ser su vestuario, de cómo tiene que ser la paleta de color de del personaje, etcétera, etcétera. La personalidad de Blancanieves, ella es inocente, es muy suavecita, es como muy tierna, etcétera, etcétera. Entonces eso también me ayuda. Y obviamente al momento de yo crear a este personaje, empecé a buscar un montón de adaptaciones, artistas, para ver de qué manera ellos adaptaron el cuento también. Entonces todo esto es importante. ¿Y a qué nos lleva absolutamente todo esto? Esto nos lleva a... ok, no se ve. A la referencia. Las referencias son importantes, tienen que buscar referencias. Si no buscan referencias, están perdidos, o sea, no pueden. O sea, las referencias siempre van a ser importantes al momento de crear un personaje. No solamente un personaje, claro, ahorita que estamos hablando de diseño de personaje, por supuesto, pero al momento de crear una historia también hay que leer mucho en ese caso. Y en el caso de crear un personaje, es importante buscar referencias tanto de físico, vestuario, estilos diferentes. Tenemos que tener en consideración
la audiencia también hacia dónde va a parar nuestro personaje, qué personas van a ver nuestro personaje, para que nosotros podamos adaptar eso también al interés de esas personas, si es para un público más adulto, si es para un público más para niños, etcétera, etcétera. Eso es muy, muy relevante al momento de crear un personaje. Por supuesto, las referencias nos van a llevar a buscar de color, adaptaciones, ilustraciones, estilos, vestuario, etcétera. Y por supuesto, las referencias pueden ser de absolutamente todo. O sea, literalmente de todo lo pueden sacar referencias, películas, videos cortos, pinturas, imágenes, fotos. Todo eso nos va a ayudar, nos va a dar inspiración. O sea, a mí sinceramente me encanta buscar referencias porque ya me dan como una idea, me puedo imaginar al personaje, me puedo, o sea, como que aumenta mucho más mi creatividad al momento de yo crear a un personaje. Entonces, yo quería mostrarles un video, ¿verdad? Sí. De cómo yo empecé mi búsqueda de referencias. Por supuesto, esto antes de leer el cuento. O sea, por eso es importante la investigación. O sea, si a ti te dan una temática, un tema, por ejemplo, no sé, un personaje diferente que vive en cierto lugar, hay que leer, hay que investigar cómo era ese tiempo, qué vestían. O sea, hay que investigar, no sé, de manera escrita. O sea, hay que buscar un montón de información y después yo siento que sería es muy bien como buscar las referencias basadas en toda esa investigación. Entonces yo le voy a mostrar aquí un video de cómo yo busqué mis referencias. Yo espero que lo puedan ver ahorita. Ah, no, este no es. Ya va. Es este. Ajá, es este, sí. Bueno, ya. Ajá, aquí yo me puse a buscar mi referencia. A ver si puede. Ajá, yo creo que se ve un poquito rápido. Yo lo primero que pensé al momento de pensar en los años 30 fue cómo vestían las personas en ese año. Me puse a buscar un montón de ropa de mujer sobre todo de mujer joven, porque al final conocemos de que Blancanieves es una chica, realmente no sé más o menos en su edad, o sea, en el cuento original supuestamente tiene 7 años, y yo no sé, o sea, más o menos, yo la puse como de, no sé, como una joven, o sea, como adolescente para adulto, algo así. Entonces, obviamente hay un montón de páginas en las que ustedes pueden buscar referencias, no solamente Google, también está Pinterest, hay de arte también, una que se llama ArtStation, que es donde sube mucha más gente como su portafolio o su concept art, también está DeviantArt, o sea, hay miles de páginas donde se pueden conseguir referencias y muy buenas, así como también videos de YouTube, etcétera, etcétera. Aquí por lo menos, si lo pueden ver, yo estoy aquí buscando básicamente cómo se vestían las mujeres en esos años, sobre todo mujeres jóvenes, que esto va demasiado lento. Aquí, ajá, también leí como un poquito sobre o sea, porque ellos seleccionaban también esa forma de vestir, etcétera, etcétera. Por lo menos aquí hay un montón de ilustraciones que hacían para en ese momento y todo eso a mí, todo eso, yo lo agarraba, lo guardaba, bueno, por lo menos esta página no me permitió guardar ninguna imagen, así que yo me iba para otra, pero es importante también tener una carpeta donde tú guardes absolutamente todas tus referencias, todo eso, porque hay que tener orden también al momento de crear un personaje. O sea, es mejor no tener todo desperdigado, porque al final lo que se va a hacer con toda esa referencia es hacer una selección, que son las que te van a funcionar, o sea, las que tú crees que más te van a funcionar al momento de desarrollar un personaje. Yo voy a adelantar esto. Aquí busqué años 30 en Google. Y aquí lo iba guardando todo. O sea, todo lo que me gustaba lo estaba guardando. También busqué, por ejemplo, ilustraciones o cómo era el tipo de arte que se veía en ese momento. Sobre todo porque al final lo que yo estoy haciendo es una ilustración y eso también me ayudaba muchísimo como poder adaptar esas cosas, por lo menos esos sombreritos y todo eso. Era como algo que yo quería considerar para el personaje. Por lo menos aquí yo
cometí, bueno, la grandiosa idea de buscar Snow White. Obviamente me iba a salir un montón de Blancanieves de Disney. Fue como que, ok, no voy a buscar eso. Voy a buscar otra cosa. Y busqué. Ok, después pasé a buscar como otra vez en otra página, por lo menos esto es Pinterest, esto no es Google. Cómo se veían en los años 30 y buscaba y seleccionaba cuál era lo que a mí más me llamaba la atención, que yo más o menos podría utilizar o la idea que me podía dar al momento de construir el vestuario de Blancanieves. Este, por ejemplo, también busqué, como les mencioné sobre el tipo de arte, eh, yo busqué arte deco porque era un arte que se veía como por los años 20 y 30. Y tiene este tipo de ilustraciones que se ven muy finas y también expresa muchísimo como el tipo de peinado. Yo creo que esto a mí me ayudó muchísimo más también a poder adaptarlo, a poder saber cómo se iba a ver el personaje, o sea, cómo yo quería adaptar el físico también del personaje, cómo quería que tuviese, qué posición quería que tuviese el personaje, etcétera, etcétera. Vamos a adelantarlo porque pura búsqueda. O sea, yo creo que esta es como la base. Bueno, después de la investigación, la búsqueda de referencia es demasiado relevante. Aquí por lo menos también busqué adaptaciones como ilustraciones de otros artistas del mismo cuento. Y miren la diferencia, o sea, no solamente está la versión de Disney que obviamente iba a aparecer, pero existían como un montón de personas que adaptaron también cuentos de Blancanieves y eran súper diferentes. O sea, era una Blancanieves con el pelo largo, tenía otro tipo de vestido, otro tipo de colores. Y como yo quería crear algo un poco más original, obviamente empecé a guardar todo lo que veía que podía ayudarme. Aquí también busqué adaptaciones como de películas y de otras animaciones. Por ejemplo, yo jamás había visto esa Blancanieves negrita, de verdad que no lo había visto y me pareció muy curioso, sinceramente. Entonces me puse a buscar de todo. O sea, yo creo que mi búsqueda fue bastante compleja. Aquí, obviamente, como les dije, que las referencias no solamente son imágenes, sino también videos. Busqué la clásica de Blancanieves rusa, que obviamente es súper diferente como se ve ella. Y la vi un rato. Busqué otras animaciones de Blancanieves. Por aquí encontré una súper como americana. No sé, se ve muy diferente también. Y bueno, o sea, básicamente la idea de esta parte fue buscar qué era lo que a mí me podía funcionar al momento de desarrollar mi personaje. Yo le voy a mostrar igual las referencias que yo las guardé. Estos por lo menos fueron algunas de mis referencias. Agarré por lo menos esta, me interesó como el gorrito, porque eso es algo muy común que se usaba en ese momento, era el gorrito con los detalles, etcétera, etcétera. Y otra cosa que me di muchísima cuenta es que tenían el pelo corto en ese momento. Aquí encontré un montón de sombreros de esa época y me encantó, o sea, esta imagen me encantó demasiado. Me dio miles de ideas para un montón de dibujos más. O sea, me inspiré. Entonces, aquí hay ilustraciones, esto es otro tipo, o sea, otra Blancanieves, también una ilustración de Blancanieves, esto es como se vestía más o menos allá en ese tiempo. Esto es una ilustración de arte deco también. Aquí cómo se vestían, más de arte deco. Aquí hay peinados, un montón de sombreritos y objetos, ilustraciones de Blancanieves. Aquí hay otra ilustración, otra forma de vestir también. Adaptaciones.
Y incluso, o sea, guardé esta imagen porque sí, porque era Blancanieves en su momento. En esa película fue Blancanieves, entonces me interesó ver qué podía sacar de ahí. Y bueno, esas fueron como las referencias que yo... Lo único que hay que sacar de ella es a Chris Hemsworth. Eso es lo único que hay que sacar a Thor. Pero yo agarré de todo. O sea, lo que quiero que vean en esto, o sea, lo importante, es que las referencias te van a ayudar muchísimo al momento de crear a tu personaje. Es mejor tener un montón de referencias que empezar de cero, o sea, en tu mente tener una imagen y no saber cómo plasmarla bien y terminar plasmándole más o menos como a tu gusto sin tener referencia, entonces puede que no cumpla con la historia, no cumpla con la personalidad del personaje, no cumpla con nada de eso. Entonces es demasiado importante buscar referencias. Yo creo que es algo que siempre tienen que tomar en cuenta y es con absolutamente todo. O sea, yo creo que el campo de las referencias se adapta a todo. O sea, al momento de hacer concept art, al momento de hacer animación, obviamente, al momento de diseñar un personaje, es muy importante y yo quiero que eso siempre lo tengan en cuenta al momento de que ustedes también hagan su diseño. Eh, bueno, ahora les voy a mostrar cómo fue ¿cómo se llama esto? Mi proceso de creación de personaje. Obviamente, después de que yo agarré todas esas referencias, yo hice una selección de referencias y yo lo que hago siempre al momento de empezar un diseño es montar las referencias literalmente al lado. O sea, ¿por qué? Porque todo lo tengo a la mano. O sea, lo tengo ahí, puedo estar dibujando, puedo mirar, dibujo, miro, a ver qué puedo sacar de ahí, qué puedo adaptar, etcétera, etcétera. Entonces yo le voy a mostrar en... Ay, Dios, otra vez. Ya va. Yo les voy a mostrar aquí cómo fue mi proceso. Lastimosamente no puedo ponerlo demasiado rápido. O sea, yo me encantaría porque o sea, me encanta cómo se reproducen los speed paints. Son amazing. Pero bueno, aquí les voy a mostrar cómo puedo. Obviamente, por lo que yo empiezo siempre es haciendo la línea de acción porque es lo que me va a dar todo este, la expresión del personaje. ¿Qué tenía en consideración yo aquí al momento de crear este personaje? Obviamente consideré el hecho de que ella era una jovencita. Yo quise hacerla un poco más cartoon, se podría decir. Y otra cosa que consideré es la importancia de las figuras. De las figuras. Lo que era el círculo, el triángulo y el cuadrado. Como ella es súper amable, o sea, la personalidad de Blancanieves es súper amable, súper suavecita, súper como tranquila también, obviamente dije, tiene que ser un circulito, o sea, ella tiene que estar formada por círculo. Total, o sea, o sea, tiene que estar formada por curvas, tiene que ser súper, cuchi también, porque eso le iba a dar más intención a cómo era ella, a su personalidad. Entonces, bueno, obviamente aquí empiezo haciendo, ajá, aquí empiezo haciendo, las figuras que me van a ayudar a hacer a mi personaje. Yo siempre al momento de hacer un personaje hago forma. Siempre empiezo haciendo forma. Hay veces que cambio la manera de hacerlo y empiezo dibujando directamente la cara o algo así, pero algo que me ayuda muchísimo es como hacer el cuerpo completo del personaje. O sea, si yo tengo el cuerpo completo, ya más o menos yo puedo entender dónde va cada cosa, dónde voy a aplicar esto, dónde voy a aplicar aquello, qué le voy a cambiar después, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estaba haciéndole como una pose, porque yo tenía una idea detrás de esa pose. O sea, yo tenía una idea detrás de por qué ella tenía la manito así. Voy a adelantarlo un poquito. Ajá, aquí por lo menos ya empecé a diseñar lo que era su cara. Una vez ya tenía la forma completa del personaje, dije, bueno, es momento de hacer su rostro. Así que dije, ok, ¿cómo puede ser Blancanieves? Tiene que ser Cuchi. Obviamente, como tenía la intención de hacerlo un poco más cartoon, dije, ok, yo dije, no, tiene que tener los ojitos cerrados. En un principio esa fue mi idea. Este, ahí le hice como la carita súper redondita. O sea, ya tenía como esa intención de aplicar la curva en donde sea que pudiese.
por lo mismo, porque yo quería que ella se viese súper amable, súper tranquila, súper cuchi, súper bella, porque por eso le pasa todo en el cuento, porque es hermosa. Entonces, aquí estaba por lo menos teniendo problemas con su boca, porque no es fácil hacer labios, no es fácil, pero ajá, se puede. Y por ejemplo, aquí dije, no me gustan esos ojos, los voy a borrar, ya. Entonces los borré, los apliqué así. Aquí ya estaba haciéndole la parte del hombro, ya quería como formar toda la figura de Blancanieves. Ajá, y aquí le estaba como aplicando las curvas que quería que su diseño tuviese. Otra vez teniendo problemas con la bemba, con la boca del personaje, porque no es fácil. Me cuesta un montón. Y yo ya tenía, o sea, con eso que estoy haciendo en los cachetes, ya yo tenía la idea de que ella tenía que tener, que estar sonrojadita. Porque se supone que ella es súper pálida. Entonces, algo que para mí le hubiese dado como vida, o le da vida, es como un rubor ligero. Y por eso yo le apliqué eso suavecito ahí con el lápiz. Obviamente cuando tenga el color lo van a ver mucho mejor. Ahí teniendo problemas con la curva. Ajá, aquí ya tenía como la pose completa como yo la quería. Y ya estaba pensando en hacerle el pelo. Obviamente yo dije, ok, tengo una variaciones, o sea, un montón de variaciones de pelo, de cabello que podía agregarle a ella. Yo dije, ok, ella tiene que tener el pelo corto. Voy a hacerle un pelo súper cortico. Y la idea que se me vino fue de esta y esta imagen. Que son los pelos que tienen como los rulitos así súper pegaditos. Yo dije que, o sea, se vería súper cuchi. También tomé en consideración la forma de cómo se podría ver sus zarcillos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, yo dije, no me gustan esos ojos porque parece una china. Le voy a agregar pupilas. Y eso simplemente fue lo que hice. Le agregué pupilas y se ve un poco más, más, no sé, de gringa, de inglés. Y ahí yo le estaba aplicando el vestidito. Sí tenía un montón de opciones de vestuario, pero el que más me encantó como para ella fue este, de aquí. O sea, y cuando yo vi esto, yo dije, eso está demasiado cuchi y bonito. O sea, yo me vestiría así para esa época en los años 30 en San Francisco. Le voy a poner esa, porque me gusta, siento que se adapta muy bien también como a la personalidad de ella, que es como súper también recatada. Obviamente en la película de Disney ella tiene un vestido súper de princesa y eso. Y yo la quise hacer un poco más, no tanto ligada a la realeza ni nada, sino como un poco más del día a día, o sea, un poco más de la ciudad, un poco más así, o sea, quería como que ella tuviese como esa intención. Ah, bueno, aquí no me gustó nada y lo borré todo, porque tengo que probar cosas, a ver cómo puede irle mejor, teniendo problemas con las piernas. Ajá, y aquí ya tenía como más o menos lo que quería del personaje. O sea, ya tenía su forma completa, la forma de su cuerpo, si se dan cuenta, es súper redondita, o sea, tiene un montón de curvas, no hay triángulos, no hay cuadrados, o sea, realmente su cintura es súper redondita, sus piernas súper redondas también. Ya para mí, ya tenía, o sea, ya estaba llevando como el camino de la Blancanieves que yo quería plantear para esta época. Ok, aquí mi intención principal para hacerle la mano así, así como si tuviese algo en la manito, fue, ¿verdad? Hacerle un pajarito. O sea, ¿por qué yo decidí hacerle un pajarito? Yo le quise hacer un pajarito. Fue como más una referencia a lo que, o sea, eso sí fue algo que yo lo pensé al momento, al iniciar incluso. Dije, ok,
una cosa en la que se relaciona Blancanieves, sobre todo en Disney, no tanto, o sea, no solamente por la manzana, sino también porque ella siempre hablaba con los pajaritos o cantaba con los pajaritos y eso yo dije, sería lindo agregarle un pajarito. Esa fue una idea que yo decidí cambiar después. Porque yo en un punto dije como, no, yo no quiero que ella se parezca, o sea, que tenga que ver con Disney, yo quiero que sea más original, más como de mi propia creación. Entonces, eso es algo que ahorita les voy a mostrar, cómo la decidí cambiar. Entonces, bueno, por lo menos aquí, o sea, aquí estaba el diseño, o sea, el diseño completo de cómo yo... ¿Te vas a pausar? No, no se va a pausar. Como yo quería que ya se viera. O sea, ya yo decía que ya con esto puedo trabajar lo siguiente, que era hacer el liner y luego agregar el color. Pero, bueno, otra cosa, bueno, ya. Este es el diseño que yo les voy a mostrar al final, más o menos cómo se ve. Pero, una cosa que yo siempre también considero al momento de crear un personaje es no solamente hacer un diseño, sino hacer varios diseños, porque no te puedes quedar solamente con uno. O sea, siempre va a haber otra manera diferente de hacerlo y puede que él adapte mucho mejor, o sea, se adapte mucho mejor al concepto o a la historia como tal. Yo en este video, o sea, quise hacer como otro diseño, un poco más, como más realista y tal, pero realmente no me gustó. O sea, porque terminó quedando, o sea, me tardé demasiado haciéndolo. Me costó mucho. Terminó quedando así y yo, o sea, no me gustó demasiado. Entonces dije, ok, voy a trabajar con la otra porque me gusta más. Me gusta más, siento que tiene como el feeling y que tiene como más sentido con todas las otras cositas que le agregué, su ropa, su peinado, etcétera, etcétera. El diseño que les mostré ahorita fue como el que yo decidí trabajar. Y aquí yo tengo mi diseño. Entonces, una cosa que yo les voy a mostrar y que me pareció muy genial. Aquí. Fue que yo en este diseño quise trabajar con las siluetas también. Yo quería saber de qué manera la silueta podía ayudarme a mejorar mucho más a mi personaje. Entonces yo al momento, o sea, una cosa que siempre recomiendan y es algo que en el video que mostró la profesora el viernes decían, era que antes de continuar con el diseño, antes de agregarle el color, antes de hacer el liner, una vez tienes el boceto es importante hacerle una silueta al personaje. ¿Por qué? Porque de esa manera tú puedes ver cómo lo puedes mejorar, porque la silueta ayuda un montón a mejorar al personaje. O sea, que se vea mucho más exagerado, que eso es algo que también hablaron en ese video. La exageración es importante que tú veas ese personaje, veas la silueta del personaje y puedas reconocer al personaje. Entonces, yo decidí aplicar eso en este diseño. Aquí. Por ejemplo, aquí... Ajá, aquí estaba esta era la silueta de mi personaje. O sea, yo lo que hice fue literalmente poner el diseño en opacidad y lo empecé a pintar todo de negro para ver qué silueta me iba a mostrar el personaje. Ok, yo veo esta silueta y yo puedo entender. O sea, yo puedo como... Exacto, o sea, más o menos se puede entender. O sea, yo veo, ok, es un pajarito, pero algo que a mí me chocaba un montón era esta parte de aquí. Esta parte de aquí, yo estaba como, ya va, pero es que no entiendo, ¿qué hay ahí? O sea, no entiendo. O sea, se supone que, ok, yo sabía porque era el diseño, ¿verdad? Ya yo lo había hecho. Y yo sabía que esa era como su mano y que estaba un poco más pegada y tal. Y yo dije, eso está un poco raro. O sea, yo sé que hay maneras y otra cosa importante de hacer siluetas es que mientras más espacios de separación haya entre como los brazos, el hombro, etcétera, etcétera, o sea, que se vean más espacios, se puede entender muchísimo más la silueta. Entonces yo decidí trabajar eso. Yo lo que hice fue que agarré esa parte del personaje. Ya va, espera, quiero ver si está. Y yo siempre reviso si está grabando porque... Agarré esa parte del personaje y la moví.
dije, ok, vamos a hacer un poco más ahí, un poco como más suelta, que se viera ya mucho más suelta, más como si estuviese posando. Y sentí que quería dejarle un espacio en esta parte, o sea, como si tuviese una separación así. Entonces, yo sin ver el diseño ni nada, me puse a seguir la silueta como yo sentía, o sea, incluso sin tener, o sea, no necesariamente tienes que, ya, quiero parar esto, pero tengo que bajarle la velocidad. No necesariamente tienes que tener como que tener el dibujo como para corregir la silueta. O sea, si tú tienes como un conocimiento también de cómo quieres que se vea tu personaje, cómo se ven, o sea, de anatomía también, puedes simplemente cambiar la silueta y luego aplicar, o sea, adaptar el dibujo a esa silueta. Cosa que eso me encantó también darme cuenta. O sea, me parece algo súper útil. Y aquí les voy a mostrar cómo yo lo hice. O sea, por ejemplo, ahí tuve que borrar todo porque no me estaba gustando cómo estaba quedando. O sea, me parecía que se veía raro. Ahí sí quería como hacerle como abrirle un poco más de espacio para que se pudiese entender mucho más su silueta. Y yo dije, cuando yo estaba haciendo esto, yo dije, ok, me gusta más. Siento que se ve más dinámica la pose. Ella se entiende más. Aquí dije, ok, ahora voy a adaptar esa silueta, o sea, voy a adaptar el dibujo a la silueta. Y literalmente le bajé la opacidad a la silueta, borré todo y empecé a adaptarlo. Ok, aquí esto es muy interesante también porque me di cuenta que la anatomía no estaba bien y me di cuenta fue por la silueta, o sea, yo o sea, como que lo vi y dije, ok, este brazo está mucho más corto y este brazo estaba demasiado largo. Entonces la misma silueta me ayudó a mí también a ver qué proporciones podía mejorar de mi personaje. Y aquí simplemente lo adapté. Que ya no falta mucho. Vamos. ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? No, María. Ah, ok. Ok, aquí lo terminé. Entonces, ese fue básicamente mi proceso al momento de crear este personaje. Ya lo que venía después era hacer el line art y... aquí están las imágenes de referencia. Ok. Ya lo que me tocaba hacer era el line art del personaje. Pero, aquí está el boceto. Ya va. Aquí está el boceto de mi personaje. Ya va, déjame ver aquí. Ok, ya yo tenía este personaje, ya lo había mejorado con la silueta, ya dije listo para empezar a hacer el liner y poder agregar los colores. Y quedó así. Así quedó mi personaje.
en un principio. Cuando yo lo estaba viendo, que fue lo que les quería mencionar, habían cosas que todavía no me cuadraban mucho. Por lo menos incluso yo llegué a exagerar un poco más el line art de la silueta incluso, para que se pudiese ver bien. Pero a mí no me gustó, o sea, yo no sé, yo dije como, lo que les mencioné del pajarito, yo dije, no sé. O sea, en el cuento original ella no sale por ningún lado que ella era como amigable y demasiado amorosa con los personajes, o que no sé, había pajaritos que le cantaban, cosas así. Y yo dije, no sé, tiene que haber algo que le identifique mucho más. Y obviamente hay algo que identifica mucho más a Blancanieves, que es por supuesto una manzanita. Entonces, obviamente yo dije, con la manzana siento que se ve más ella. Yo incluso arreglé varias cosas. O sea, si lo pueden ver, les voy a mover esto para que lo vean. Aquí tenía el pajarito y se lo quité. Le puse como una florecita porque otra cosa que me di cuenta y me gustó mucho de esto, de las referencias, es que siempre usaban florecitas en el pelito. Le cambié el cinturón para hacerle uno más chiquito, le puse la falda más larga porque aquí la tenía muy corta. Y aquí le cambié obviamente la mano como si ella estuviese agarrando una manzanita. Entonces, terminé quedando con este personaje así. Quizás así todavía no parezca Blancanieves, porque no tiene color. Una cosa que identifica muchísimo al personaje y también le da personalidad. Ayuda muchísimo con la personalidad es el color que va a tener el personaje. Y algo que a mí me ayudó mucho, que me da mucha risa, porque en la página en la que yo encontré esa paleta no me la dejaban descargar. Y yo, no me van a impedir eso. Le tomé un capture, guardé esa vaina, le quité, o sea, lo puse más cortico y listo, ya tengo mi paleta. Bórralo. Entonces, la paleta que usé fue literalmente esta que me encontré. Que literalmente, o sea, son un montón de colores de los 30. Yo dije, no, me queda perfecto. Obviamente ya sé que para este momento no se usaban tonos demasiado saturados. Eran tonos como un poco más opacos. Y yo dije, no, esa paleta a mí me cae muy bien. Y si se dan cuenta, claro, a excepción de... A excepción de las imágenes que están en blanco y negro, se puede ver como el tono de cómo era la ropa en ese momento. Y eso tienen que tomarlo mucho en cuenta. Si van a adaptar otro personaje de otro momento de la historia, siempre tomen esos colores del momento de esa historia, porque si no, no va a aparecer, o sea, va a estar súper fuera de contexto. Y lo más importante es que puedan hacer que se sienta como ella en sí. Entonces, una cosa que yo, o sea, al momento de seleccionar los colores, quise irme un poco más como los colores reconocibles en Blancanieves, que literalmente son azul, el rojo y el amarillo. Esos son literalmente los colores más reconocibles para Blancanieves. Sobre todo por la adaptación de Disney, pero yo lo quise aplicar de otra manera. Yo no quise, obviamente de nuevo, como les dije, no quise adaptarlo como Disney, sino dije voy a hacerlo diferente, voy a agarrar esos colores y los voy a cambiar un poco. Ya yo tenía conocimiento de que Blancanieves tenía el pelo oscuro, color azabache, era pálida, básicamente, o sea, era súper blanca, y tenía los labios rojos. Ya eso es otra cosa que a mí me ayudó un montón. Y así fue como yo quise pintarla. Yo literalmente quise adaptar un poco como los tonos crema de esa época, que incluso aquí está, este fue el que usé. Incluso lo aclaré un poco más porque quise hacer las pruebas en gris, que también mencionaron en el video, que realmente son muy importantes también, porque te ayudan como a entender más el contraste entre los colores que puede tener tu personaje. Yo decidí colocarle la florecita amarilla. El cinturón no me gustaba que fuese oscuro,
Así que decidí ponérselo amarillo también, la falda azulita. Y igual como les digo, este tono de azul lo seleccioné de aquí. Este tono de rojo lo seleccioné de aquí. Este negro incluso lo seleccioné de aquí, igual que su pelo. Ella tiene unos zarcillitos que son rojos también. El color de sus labios también lo seleccioné de aquí, de este color también. Y el de su maletica, ahí sí yo quise como, ajá, tomé este color y en realidad no es negro, sino que es un poco marrón oscuro. Y también lo adapté. Le bajé un poquito porque al momento de hacer la prueba en gris, que eso es lo que les quiero mostrar. Esta fue la primera prueba que hice en gris. Y, o sea, no se veía mal. Aquí incluso tenía diferente el cinturón. Pero no me gustaba para nada cómo se veía este maletín, o sea, ese maletín tan oscuro. Yo dije, o sea, se ve muy raro, no me gusta. Hay algo mal en cómo se ve. Incluso yo tenía problemas al momento de este amarillo, por ejemplo. No me gustaba que casi fuese el mismo color que el mismo color crema. Y yo dije, ay, voy a probar con negro, porque en esa época usaban cinturones oscuros y tal. Y no me gustaba tampoco, porque con el diseño así no me gustaba, no se veía bien. Hasta que investigando, buscando referencias, me di cuenta de que en esa época también utilizaban cinturones con colores similares a su ropa. O sea, literalmente era del mismo color. Y yo dije, bueno, listo, que se quede amarillo. Y ya. Entonces, me gustó. Después de que yo hice esto y decidí cambiar, por ejemplo, esto, decidí cambiar el maletín. La prueba de gris que me tocó, o sea, que terminé haciendo fue esta. Y sentí que tenía como mucho más balance, o sea, incluso quizá no se vea demasiado, pero por lo menos el maletín está un poco más claro, entonces sí se ve como el contraste entre el oscuro de su pelo y cómo se ve su figura, o sea, los tonos de grises, como que le dan como mucha más armonía, o sea, de alguna manera esa manzana oscura, el pelo oscuro, el maletín oscuro y los zapatos oscuros te dan como una completa imagen del personaje, o sea, cómo se ve completa. Tú la puedes ver y casi que no te tienes que enfocar demasiado como que en cómo se ve el pelo, cómo se ve el maletín, sino que te enfocas en toda la imagen del personaje. Yo siento que de esa manera tenía como muchísimo más sentido. Ya voy a mover todo esto para que se puedan ver las tres. Ok, no error. Ah, qué bello. Así. Esa no es la silueta. ¿Qué dice la silueta? Bueno. Al final, este fue como quedó mi personaje después de la búsqueda de referencias, de la investigación, de que ya conocía que ella vivía en los años 30, de que ya conocía cómo era el personaje, cómo era su personalidad. Después de la búsqueda de referencias, después de la selección de referencias y después de jugar bastante con el boceto del personaje, porque si vieron que me equivoco, bueno, que de alguna manera no me gustaba cómo estaba quedando, sentía que estaba muy tiesa, o sea, muy así, no se veía dinámica, y dijo que le voy a cambiar esas piernitas y se las voy a poner un poco más así para que estuviese un poco más, no sé, coqueta, o sea, y si la ven, o sea, hay algunas decisiones que tomé, tanto, por lo menos, la redondez de sus cachetes. Sí les mencioné que era porque quería que se viera redondita, pero otra cosa por lo que tomé en consideración eso es porque ella no es una adulta. Normalmente los adultos tienen las facciones mucho más marcadas, las mujeres sobre todo tienen como las barbillas mucho más triangulares, etcétera, etcétera, y ella es una jovencita. Yo dije que lo mejor era hacerla súper con curvas, redondita, etcétera, etcétera. Y le agregué el rubor porque eso era no sé, el detalle. Era algo que le quedaba muy bien, o sea, para el tono de su piel, porque sí, eso es otra cosa que decidí. Yo decidí no agregarle tono de piel y simplemente que sea blanca totalmente, que sea pálida, básicamente para
tuviese más sentido el por qué ella se llama Blancanieves. Y bueno, eso es básicamente lo que les quería mostrar. Quería mostrarle cómo es el proceso. Quería que tomaran en consideración todo esto. Esto lo hice fue para que ustedes entiendan el proceso y entiendan lo importante que es la investigación, la búsqueda de referencia, el probar con diferentes estilos, adaptarse a todo eso. Perdón, no dejarse llevar tanto por como que los gustos personales de cada quien, sino intentar como cumplir el objetivo del personaje. El objetivo de mi personaje era Blancanieves en los años 30 y yo dije, bueno, voy a adaptarme todo lo que pueda a eso. Puede que este diseño no sea totalmente adaptado o algo así, pero es como una práctica. Esto fue una práctica también para mí. O sea, esto fue totalmente una práctica y me divertí un montón haciéndolo. Yo quería que ustedes lo vieran también. No se me pareció demasiado entretenido y bueno, el diseño de personajes me encanta. Así que, bueno, no sé, espero que hayan aprendido y lo puedan notar y puedan tomar en consideración otra vez, se los repito, que es muy importante entender el proceso y seguirlo siempre. Eso es lo que quería que vieran con esta clase. Estos videos los estamos haciendo con el fin de crear más contenido sobre cine, dirección de arte y animación en español. Si te interesa este tipo de contenidos, déjanos un comentario sobre qué te gustaría que habláramos.